Empieza a partir del mes que viene, nos vas a pagar 800 euros de alquiler. Por un instante pensé que mi nuera estaba de broma. Levanté la vista de mi café y esperé la sonrisa. Nunca llegó. Elena estaba de pie junto a la isla de la cocina, con un jersey color crema, sujetando en una mano un contrato de alquiler recién impreso y en la otra un bolígrafo. Detrás de ella, el sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de suelo a techo de aquel precioso chalet en La Moraleja, y hacía brillar el suelo de tarima como si fuera oro. Mi hijo Rubén estaba sentado a 1 metro, con la mirada clavada en el tazón de cereales. No miraba a su mujer. No miraba a nadie. No dijo una sola palabra. Elena deslizó los papeles sobre la encimera de mármol. Ya lo he calculado todo, dijo con total naturalidad. 800 euros cubren tu habitación, los suministros, internet y los gastos comunes de la casa. Parpadeé. ¿Mi habitación? Bueno, dijo encogiéndose de hombros, vives aquí. Todos tenemos que asumir responsabilidades. Cogí los papeles despacio. Había redactado de verdad un contrato de alquiler mes a mes. Había un hueco para mi firma, una fecha de pago, un recargo por retraso. Incluso una cláusula que decía que podían pedirme que me fuera con 30 días de preaviso si no pagaba. Miré a Rubén. Por fin levantó los ojos. Papá, la voz apenas le salía. Creo que es justo. ¿Justo? La palabra me resonó en la cabeza. Elena se cruzó de brazos. Si somos sinceros, siguió, la mayoría de la gente de tu edad paga algo cuando vive con la familia. Recorrí la cocina con la mirada. Los electrodomésticos Siemens, la encimera de mármol, los armarios a medida, las vistas a la sierra de Guadarrama a lo lejos. Todo en aquella casa olía a éxito. Ninguno de los dos lo sabía. 9 meses antes, yo había comprado en silencio aquel chalet entero, de 2.600.000 euros. Legalmente no me estaban cobrando un alquiler. Le estaban cobrando un alquiler a su casero. Me llamo Tomás Ferrer. Tengo 67 años, soy viudo y constructor jubilado. Durante 42 años levanté naves industriales, colegios, centros de salud y edificios de viviendas por toda la Comunidad de Madrid. Hormigón, acero, plazos de entrega. Eso lo entendía. Pensaba que también entendía a las personas. Por lo visto me equivocaba. Mi mujer, Lourdes, solía decir algo que me molestaba cuando éramos jóvenes. Tomás, se reía, las casas son fáciles. Las familias son la parte difícil. Yo siempre ponía los ojos en blanco. Resulta que tenía razón. Lourdes murió 3 años antes, tras una breve lucha contra un cáncer de páncreas. Los médicos nos avisaron. Las enfermeras de paliativos nos prepararon. Nada prepara a un marido para el silencio que viene después de 50 años de matrimonio. Cada rincón de nuestra casa susurraba su nombre. Sus guantes de jardinería seguían colgados junto a la puerta del garaje. Su taza de café favorita seguía en la alacena. Hasta la marca de su cuerpo en el colchón se negaba a desaparecer. Después de 1 año viviendo solo, al final vendí la casa. No porque quisiera, sino porque cada día entre esas paredes dolía un poco más que el anterior. Rubén insistió en que mudarme cerca de ellos me ayudaría. Vas a estar cerca de los nietos, me dijo. No vas a estar solo. Elena estuvo de acuerdo enseguida. Nos encantaría tenerte cerca. Aquellas palabras sonaban sinceras entonces. Incluso me ayudaron a encontrar un pisito a 10 minutos de su casa. El primer año fue tranquilo. Pasaba a recoger a mis nietos, Hugo y Sofía, a la salida del colegio. Los llevaba a tomar un helado, les ayudaba con los deberes. Le enseñaba a Hugo a construir casitas para pájaros en mi garaje. Elena me lo agradecía a menudo. Rubén me abrazaba todos los domingos. Si alguien me hubiera dicho entonces que un día me pondrían delante un contrato de alquiler, me habría reído. Las cosas empezaron a cambiar despacio, casi sin que me diera cuenta. Elena se obsesionó con las apariencias. Un todoterreno nuevo, bolsos de marca, una reforma del jardín, una cocina que reformó entera aunque estaba perfectamente bien antes. Después llegaron los viajes caros, el colegio privado de los niños, la cuota del club de pádel.
Rubén siempre parecía agotado. Empezó a trabajar los fines de semana, luego también por las tardes. Con el tiempo dejé de hacer preguntas. Pensé que todos los matrimonios pasan por rachas. Hasta que una tarde, por pura casualidad, todo cambió. Estaba comiendo con mi viejo abogado, Paco Molina. Paco y yo nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Él llevaba todo el papeleo cuando yo compraba naves durante mis años de constructor. A media comida frunció el ceño mirando la tablet. Qué raro. ¿El qué? Le pregunté. La dirección de tu hijo. ¿Qué le pasa? El banco que lleva esa hipoteca acaba de presentar los primeros papeles de una ejecución. Casi se me cae el tenedor. ¿Cómo? Paco giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba. La dirección. La casa de Rubén. Esta casa. La hipoteca llevaba muchísimos meses de retraso. No me lo podía creer. Rubén nunca me había dicho nada de apuros económicos. Ni una sola vez. Aquella noche conduje hasta casa preguntándome qué había pasado. A la mañana siguiente le pregunté a Rubén si todo iba bien. Sonrió. Todo genial, papá. Mintió sin dudar un segundo. Una semana después me reuní otra vez con Paco, en privado. Me explicó las opciones. El banco todavía no había completado el desahucio. El propietario aún tenía tiempo, pero si nadie saldaba la deuda o compraba la propiedad, iban a perderlo todo. Y sobre todo lo iban a perder los niños. Aquel pensamiento se me quedó grabado. No Rubén, no Elena. Los niños. Hugo había aprendido a montar en bici en aquel camino de entrada. Sofía se medía la altura en el marco de la puerta de la despensa cada cumpleaños. No merecían ver a unos desconocidos mudarse a su casa. Así que tomé una decisión que nunca conté a nadie. A través de una sociedad limitada que Paco me había ayudado a montar años atrás para inversiones inmobiliarias, negocié directamente con el banco. La operación se mantuvo confidencial. La hipoteca desapareció. La propiedad cambió de dueño. La familia siguió haciendo lo que ellos creían que eran los pagos de la hipoteca. En realidad esos pagos se convirtieron en un alquiler dentro del acuerdo de ocupación que se gestionaba a través de la gestoría, hasta que se firmaran nuevos contratos. Paco me sugirió contárselo enseguida. Me negué. Ya están bastante avergonzados, le dije. No hace falta que sepan que los he sacado del apuro. De verdad pensaba contárselo algún día. Solo que todavía no. La vida siguió su curso. O eso creía yo. Con los meses, Elena cambió. Empezó a referirse a las habitaciones como mi casa. Criticaba dónde aparcaba el coche. Se quejaba si dejaba herramientas en el garaje después de arreglar algo. Una vez me dijo que no moviera los muebles porque le bajaba el valor a la casa de cara a una futura venta. Recuerdo que me pareció un comentario extraño. Ahora lo entendía. Ella creía que le pertenecía cada centímetro de aquella casa. El mes anterior le había dicho de broma a una vecina: seguramente en unos años vendamos esto y nos cambiemos a algo mejor. ¿Mejor? La ironía casi me hizo sonreír. Aquella mañana la broma se terminó. Elena golpeteó el contrato con una uña bien cuidada. Miré otra vez a Rubén. Seguía sin querer cruzar la mirada conmigo. Al final dejé los papeles sobre la encimera. Me lo voy a pensar. Elena sonrió. Sabía que lo entenderías. No. Se equivocaba por completo. Creía que mi silencio significaba rendición. No tenía ni idea. Mi silencio solo me estaba dando tiempo para decidir cuánta bondad se merecían todavía. Aquella noche apenas dormí. El contrato sin firmar quedó sobre la mesa de la cocina, iluminado por la lamparita que Lourdes había insistido en comprar hacía casi 20 años. Siempre hace falta una luz cálida en casa, decía. Recuerda a la gente que es bienvenida. Me quedé mirando los papeles casi una hora. Los 800 euros no eran el problema. Si Rubén hubiera entrado en mi piso y me hubiera dicho: papá, estamos pasando apuros, ¿nos puedes ayudar con las facturas? Le habría dado 10 veces esa cantidad sin hacer más preguntas.
El dinero nunca había sido el problema. El respeto sí. Hay un mundo de diferencia entre pedir ayuda y exigirle un pago al hombre que se pasó la vida entera ayudándote. A la mañana siguiente seguí mi rutina de siempre. Café, un paseo corto, desayuno en el bar de toda la vida del barrio, donde la mitad de la clientela eran jubilados que llevaban yendo allí más tiempo que yo. Marisa, la camarera, me sirvió el café antes de que me sentara. Tienes mala cara, Tomás. No he dormido mucho. Sonrió con cariño. Nos pasa a todos. Le devolví la sonrisa. Ojalá el insomnio hubiera sido mi mayor problema. Removiendo el café, los recuerdos empezaron a llegar uno detrás de otro. Es curioso cómo una traición tiene la manera de reabrir todos los capítulos antiguos de tu vida. Rubén tenía 6 años la primera vez que trabajé un fin de semana entero sin volver a casa. Una obra en las afueras de Madrid se había atrasado. La empresa ofrecía el doble por las horas extra. Lourdes no quería que fuera. Rubén tenía su primer partido de fútbol aquel sábado. Iré al siguiente, prometí. En vez de eso pasé 36 horas seguidas trabajando bajo el sol. El lunes por la mañana entré por la puerta agotado. Rubén corrió hacia mí con un pequeño trofeo de plástico. Ganamos, papá. Lo abracé tan fuerte que se rió. Te perdiste mi gol. Esa frase se me quedó grabada durante años. No porque me culpara, porque no lo hizo. Simplemente quería compartirlo conmigo. Me prometí a mí mismo que me perdería menos momentos después de aquello. Y cumplí esa promesa. Entrené a su equipo de fútbol infantil, le ayudé con los trabajos del colegio, aguanté conciertos de la banda del instituto que sonaban como 30 gatos peleándose dentro de un cubo de metal. Cada hito importaba, cada boletín de notas, cada corazón roto, cada rodilla rota. Intenté estar ahí, no de forma perfecta, pero sí constante. La universidad no fue barata. Rubén quería estudiar en la Complutense. Lourdes y yo habíamos ahorrado durante años. Aún así, las tasas subían más rápido de lo que esperábamos. Así que retrasé mi jubilación. 3 veranos más subido a los andamios bajo el calor de julio. 3 inviernos más saliendo antes del amanecer. Cuando Rubén se graduó sin ninguna deuda, me abrazó a la salida de la facultad. Nunca olvidaré todo lo que mamá y tú sacrificasteis. Le creí. Después llegó su boda. Elena era guapa, segura de sí misma, ambiciosa. Lourdes la adoró desde el primer momento. Tiene mucha energía, me susurró. Mirando atrás, puede que las dos confundiéramos la seguridad con el carácter. La boda costó mucho más de lo que Rubén podía permitirse. Yo extendí otro cheque en silencio. No porque nadie me lo pidiera, sino porque quería que mi hijo empezara su matrimonio sin deudas asfixiantes. Elena me abrazó después. Has hecho tanto por nosotros. Recuerdo pensar la suerte que tenía Rubén. Es curioso cómo cambia la vida. Cuando Lourdes enfermó, Elena venía a vernos casi todos los fines de semana. Traía sopa casera, flores, se sentaba junto a la cama de Lourdes a leerle revistas en voz alta. Esos recuerdos hacen que todo lo que está pasando ahora sea aún más difícil de entender. La gente no suele cambiar de la noche a la mañana. A veces el éxito los cambia. A veces el dinero, a veces el miedo, a veces sencillamente dejan de fingir. Después del funeral de Lourdes, Rubén venía a verme todos los domingos. Al principio. Luego cada 2 domingos, luego una vez al mes. Al final nuestras conversaciones se convirtieron en mensajes de texto. Elena siempre estaba ocupada. Los niños tenían fútbol, clases de baile, cumpleaños, la vida. Yo lo entendía, o eso creía. Así que me adapté. En vez de esperar a que me invitaran, pasaba a recogerlos del colegio. A los nietos les encantaba. Construíamos comederos para pájaros, arreglábamos bicicletas, horneábamos galletas. Hugo insistía en que mis galletas de chocolate eran mejores que las de su madre. Con buen criterio, me guardé esa información para mí. Poco a poco, sin embargo, el tono de Elena cambió. Una tarde me vio cambiando una válvula de riego rota en el jardín. No hace falta que lo arregles todo tú. Ya lo sé.
Es que no quiero que la gente piense que no podemos permitirnos pagar a alguien. Me limpié la tierra de las manos. No estaba pensando en los vecinos. Ya lo sé, pero su expresión decía otra cosa. Un mes después arreglé el triturador de basura. Otra semana, la puerta del garaje, luego el lavavajillas. Cada vez me lo agradecía un poco menos, hasta que dejó de agradecérmelo del todo. Un viernes por la tarde fui a recoger a Hugo y Sofía al colegio. Elena me recibió en la puerta. Hemos decidido que preferimos contratar a alguien para... ¿Para qué? Para cuidar de los niños. Me quedé confundido. Siempre me ha encantado pasar tiempo con ellos. Ya lo sé, sonrió con educación. Pero no queremos depender de nadie. Depender. Esa palabra dolió. No porque ya no necesitaran una canguro. Porque de alguna manera el abuelo que adoraba a sus nietos se había convertido en una comodidad. Asentí. Sin problema. Aquella noche Hugo me llamó. Abuelo, mamá dice que ahora estás muy ocupado. Tragué saliva. Nunca lo estoy demasiado para vosotros. Entonces, ¿por qué no viniste? No supe qué contestar. Rubén notó la distancia. Sé que la notó. Una vez, mientras hacíamos una barbacoa, se lo pregunté directamente. ¿Va todo bien entre tu mujer y yo? Se quedó mirando la parrilla. A Elena le gusta que las cosas estén organizadas. Ah, sí. Suspiró. Está estresada. ¿Quién no lo está? No respondió. En vez de eso, le dio la vuelta a otra hamburguesa. Conversación terminada. Eso se convirtió en la especialidad de Rubén, terminar las conversaciones antes de que aparecieran las verdades incómodas. La mayor sorpresa no fue el comportamiento de Elena. Fue ver cómo mi propio hijo desaparecía poco a poco. El chico que una vez defendía a sus compañeros de los abusones ahora no era capaz de llevarle la contraria a su mujer durante la cena. Cada vez que Elena hacía un comentario cortante, Rubén sonreía nervioso, cambiaba de tema, miraba el móvil. Cualquier cosa menos hablar. Al principio me culpé a mí mismo. Quizá lo había educado para evitar el conflicto. Quizá le había resuelto demasiados problemas de pequeño. Quizá al protegerlo le había enseñado sin querer que siempre habría alguien más que cargara con el peso. Esos pensamientos me perseguían. 3 días después de lo del contrato, Elena me invitó a cenar. Su mensaje decía, reunión familiar. 6:30. Reunión familiar. Curiosa elección de palabras. La cena fue salmón a la plancha, verduras al horno, arroz. Los nietos charlaban felices sobre el campamento de verano mientras los adultos fingíamos que todo era normal. A media postre, Elena carraspeó. Entonces, me miró directamente. ¿Has tomado una decisión? Los hombros de Rubén se tensaron. Metí la mano en la chaqueta. En vez de sacar un talonario, saqué el contrato de alquiler, todavía sin firmar. Lo he leído varias veces. Elena sonrió. Y tengo una pregunta. Dime. Si me niego, su sonrisa se apagó un poco, contestó sin dudarlo. Entonces probablemente tendrás que buscarte otro sitio donde vivir. La habitación se quedó muy callada. Hasta los nietos notaron que algo iba mal. Me giré despacio hacia mi hijo. Volvió a mirar el plato. Ni una palabra, ni una defensa, ni una disculpa. Solo silencio. Doblé el contrato con cuidado y me lo guardé en el bolsillo. Me lo voy a pensar un poco más. Elena se recostó, confiada. Es lo mejor. Creía que tenía toda la ventaja. Creía que yo no tenía a dónde ir. Creía que la casa era de su familia. Mientras conducía a casa bajo el atardecer de Madrid, cogí el teléfono. Solo había una persona a la que necesitaba llamar. Paco contestó al segundo tono. ¿Va todo bien, Tomás? Miré una vez por el retrovisor. No, dije con calma. Pero creo que es hora de dejar de esperar. Hubo un breve silencio. Después Paco hizo la pregunta que llevaba meses esperando. ¿Quieres que prepare los papeles? Seguí conduciendo. Sí.
Esta semana. Paco Molina había sido mi abogado durante 34 años. Me había visto negociar contratos de obra millonarios sin levantar la voz. Me había visto resolver conflictos que deberían haber acabado en juicio con nada más que un apretón de manos. También sabía algo que casi nadie más sabía: cuando yo dejaba de hablar, ya había tomado una decisión. Aquel viernes por la mañana entré en su despacho de Madrid con solo una carpeta de cuero gastada y una foto de Lourdes guardada en la cartera. Paco levantó la vista de su mesa. «Tienes mejor cara». «He dormido. He hecho las paces con mi decisión», asentí una vez. «La he tomado». Me señaló la silla de enfrente. «Hagamos esto bien». El despacho tenía vistas a la sierra. Años atrás las habría admirado. Aquel día apenas las noté. Paco abrió una carpeta gruesa. La transmisión de la propiedad se registró hace 9 meses. Me pasó unas copias. La sociedad compró legalmente la casa al banco tras el impago. Fui pasando los documentos en silencio. Cada firma, cada sello notarial, cada número de inscripción del registro de la propiedad. Todo perfectamente legal, perfectamente limpio. La hipoteca está saldada del todo. La titularidad la tiene solo Ferrer Patrimonial S.L. Sonreí levemente. Mi nombre menos original para una empresa. Paco se rió. Nunca te importaron los nombres ingeniosos. Me importaban los cimientos sólidos. Se recostó. Entonces, ¿quieres pasar la propiedad a tu nombre? Asentí. Sí. Entiendes que lo van a ver en cuanto les notifiquen. Lo sé. Y en cuanto empiece el proceso de desahucio, ya no habrá marcha atrás. Esperó. Firmé los documentos de transmisión sin dudar. Ya está, dije. Nada más de esconderme detrás de una sociedad. Paco recogió los papeles. El lunes por la mañana lo tendré todo registrado. Antes de irme me preguntó algo inesperado. «Tomás, ¿haces esto por rabia?» Pensé la respuesta un buen rato. No. Entonces, ¿por qué? Miré por la ventana. Porque ya han decidido que no pertenezco a esta familia. Si sigo fingiendo que no ha pasado nada, les estoy dando la razón. Paco asintió despacio. Esperaba que dijeras eso. Volviendo a casa en el coche, me encontré pensando otra vez en Lourdes. No en los últimos meses, en los años felices. Ella siempre había sido la emocional. Yo, el práctico. Cuando Rubén se metía en líos de adolescente, yo empezaba enseguida a buscar soluciones. Lourdes preguntaba primero. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué estaba sintiendo? Yo le tomaba el pelo. Serías una pésima constructora. Y ella se reía. Y tú un pésimo terapeuta. Nos equilibrábamos el uno al otro. Ahora tenía que hacer los dos trabajos yo solo. El sábado por la mañana Hugo me llamó. Abuelo. Hola, campeón. ¿Puedes venir a mi partido? Sonreí a pesar de todo. No me lo perdería por nada. El campo quedaba a solo 15 minutos. Rubén entrenaba de lateral. Elena estaba sentada con los otros padres bajo un toldo. Cuando llegué, Hugo me vio enseguida. Abuelo. Cruzó el césped corriendo antes de que nadie pudiera detenerlo. Me abrazó por la cintura con los dos brazos. ¿Has venido? Claro que sí. Siempre vienes. Sus palabras me golpearon más de lo que él imaginaba. Sí, siempre había venido y siempre lo haría. Por él, por Sofía. Los niños nunca deberían pagar por los errores de los adultos. Después del partido, Hugo llevaba orgulloso su casco hacia el aparcamiento. Elena nos interceptó. Nos vamos directos a casa. Hugo se quedó decepcionado. Pero el abuelo siempre nos lleva a tomar un helado. Elena sonrió con educación. Hoy no. Miré a Hugo. No pasa nada, campeón. Iremos otro día. Asintió, triste. Mientras se alejaban, Sofía miró hacia atrás por la ventanilla trasera. Apoyó su manita en el cristal. Levanté la mía. El coche desapareció en la esquina.
Esa imagen se me quedó toda la tarde. El lunes por la mañana Paco llamó. Está hecho. La escritura ha quedado inscrita. Bien. También he preparado las notificaciones de desahucio. Respiré hondo. Vamos a revisarlas. Me lo mandó todo por correo mientras hablábamos. La ley exigía un preaviso concreto, unos plazos específicos, una notificación formal, sin atajos. Insistí en que todo se hiciera exactamente conforme a la ley. Sin sorpresas, sin trucos legales, sin humillaciones. Solo los hechos. Aquella misma tarde se me ocurrió algo más. Volví a llamar a Paco. Una cosa más. Dime. No quiero que los niños queden en medio de esto. ¿Qué tienes en mente? Quiero que busques un piso amueblado cerca. ¿Para Rubén? No. Para los nietos. Se rió suavemente. Sabes que eso es imposible. Lo sé, sonreí. Pues busca uno lo bastante grande para los 4. Lo entendió enseguida. Les pagarás los primeros meses. Los que hagan falta. Se quedó callado un momento. Tomás, ellos no se merecen esto. Lo sé. Por mal que se hayan portado sus padres. Lo sé. El martes por la tarde pasé con el coche por delante de la casa. No para espiar, sino porque quería un último recuerdo antes de que todo cambiara. Las luces estaban encendidas. Alguien había colgado macetas de flores en el porche. Rubén lavaba su coche. Elena se reía con una vecina en el camino de entrada. Desde fuera parecían la familia perfecta. Nadie que pasara por allí habría imaginado el matrimonio bajo presión, la hipoteca impagada que casi los destruye, ni al padre sentado en silencio dentro de su furgoneta, intentando salvar lo poco que quedaba de su familia. Al día siguiente Elena llamó. Hola, Tomás. Su voz sonaba inusualmente alegre. Hola. Estamos pintando el cuarto de invitados de arriba. Ah, sí. Sí, vamos a convertirlo en despacho. Sonreí un poco. Ah, sí. Sí, ya no necesitamos tanto un cuarto de invitados. Las palabras eran sutiles, pero las entendí perfectamente. No iba a haber sitio para mí. Ni emocional, ni físicamente. Simplemente contesté, espero que quede bonito. Pareció casi decepcionada de que no discutiera. Aquella noche abrí el viejo baúl de cedro que Lourdes guardaba a los pies de nuestra cama. Dentro había felicitaciones de cumpleaños, fotos de vacaciones, nuestro álbum de boda. Cerca del fondo había un sobre blanco con mi nombre escrito con su letra. Se me había olvidado que existía. Dentro había una nota que había escrito años atrás, durante uno de nuestros viajes de aniversario. Decía, Tomás, te has pasado toda la vida cuidando de los demás. Prométeme una cosa. Si algún día llega el momento en que alguien confunda tu bondad con debilidad, no se lo permitas. Querer a la gente no significa dejar que te borren la dignidad. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. Se me nublaron los ojos. Casi podía oír su voz. No me estaba pidiendo venganza. Me estaba recordando que la bondad sin amor propio termina convirtiéndose en un permiso. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en el sobre. El jueves por la mañana Paco llegó a mi piso con un maletín de cuero delgado. Dejó 3 sobres cerrados sobre la mesa del comedor. Uno para Rubén, otro para Elena, y otro para el notificador judicial. Me quedé mirándolos. ¿Qué sobres tan corrientes? Sorprendente cómo puede caber el futuro de una familia en unas cuantas hojas de papel. Paco cerró el maletín. En cuanto se entreguen. Lo sé, estudió mi cara. Última oportunidad para pararlo. Miré hacia la ventana, donde amanecía sobre Madrid. No. Apoyé una mano sobre los sobres. Me he pasado la vida construyendo casas. Después añadí, en voz baja, es hora de recordarle a mi propia familia lo que significa un hogar de verdad. Al día siguiente por la mañana descubrirían exactamente de quién era la casa. El notificador entregó los sobres a las 9:14 del viernes. Yo no estaba allí. No quería presenciar el momento. Hay cosas mejor no verlas.
En vez de eso me senté en un banco del parque, con un café que se me iba enfriando entre las manos. A las 9:26, sonó el teléfono. Rubén. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Papá. Su respiración era agitada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Supongo que has abierto el sobre. Papeles de desahucio. Se le quebró la voz. Tiene que haber algún error. No lo hay. Bajó la voz. ¿Puedes venir? Estoy allí en media hora. El camino de entrada ya estaba lleno de gente cuando llegué. Rubén iba de un lado a otro. Elena hablaba a gritos por el móvil. El notificador ya se había ido hacía rato. Incluso desde el otro lado del jardín podía oírla. Esto es acoso. No puede ser. Esta casa es nuestra. Se calló al verme llegar con el coche. Se puso roja. Vino hacia mí agitando los papeles. ¿Qué broma de mal gusto es esta? No es ninguna broma. Me los estampó contra el pecho. ¿Crees que nos puedes asustar? No, solo os estoy informando. ¿Informando de qué? De que la casa es mía. Por un segundo se rió, una carcajada fuerte, sarcástica. Rubén no. Parecía aterrado. Elena negó con la cabeza. Esto es ridículo. Nuestros nombres están en la hipoteca. ¿Estaban? Contesté con calma. ¿Cómo que estaban? Frunció el ceño. No sé a qué estás jugando. No estoy jugando a nada. Rubén por fin habló. Papá, apenas se le oía la voz. Por favor, entra. La cocina se veía exactamente igual que la mañana en que me había puesto el contrato delante. La misma isla de granito, el mismo suelo pulido, la misma cafetera cara zumbando en un rincón. Es curioso lo rápido que puede sentirse distinta una habitación. Elena se quedó de pie. Rubén me acercó una silla. Me senté. Ninguno de los dos lo hizo. Al final, Elena tiró la notificación sobre la encimera. Explícame esto. Junté las manos. Hace 9 meses vuestra hipoteca entró en impago. Me interrumpió al momento. Eso es imposible. No lo es. Rubén la miró. Me dijiste que nos habíamos puesto al día. Elena me ignoró. Me miró a mí. Tú no sabes nada de nuestras finanzas. Sé más de lo que crees. Rubén se quedó pálido de golpe. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Miré a mi hijo. Salvé vuestra casa. Silencio. Silencio total. Elena parpadeó 2 veces. ¿Qué significa eso? Significa que el banco estaba preparando la ejecución. Rubén susurró, ¿lo sabías? Me enteré por casualidad. Se le hundieron los hombros. Deberías habérnoslo dicho. Te pregunté si todo iba bien. Me dijiste que todo iba genial. No pudo contestar porque se acordó. Se acordó de haber mentido. Elena se cruzó de brazos. Aunque eso sea verdad, no tiene nada que ver con la propiedad. Tiene que ver con todo. Se volvió a reír. No. La escritura dice otra cosa. Si lo dice. Entonces enséñamela. Metí la mano en el maletín. Paco lo había organizado todo con cuidado, registros de propiedad, escritura inscrita, contrato de compraventa, documentos del registro. Los fui poniendo sobre la isla, uno por uno. Elena apenas les echó un vistazo. Son falsos. Son documentos públicos. Rubén cogió la primera hoja despacio. Le empezaron a temblar las manos. Papá. Pasó otra página, luego otra. Empezó a respirar más rápido. No. Miró a Elena. Nuestra hipoteca. Ella agarró los papeles. ¿Qué estoy viendo? La transmisión. No. La escritura registrada. No. El banco vendió la propiedad. No. Tiró los papeles sobre la encimera. Esto no es legal. En ese preciso momento sonó el timbre de la puerta.
Paco Molina entró con otra carpeta. Elena se giró hacia él. ¿Quién es usted? Me llamo Francisco Molina. Soy el abogado del señor Ferrer. Su expresión cambió de golpe. Paco se mantuvo profesional, educado, tranquilo. Entiendo que esto sea difícil. ¿Difícil? Casi gritó Elena. Está intentando robarnos la casa. Paco no reaccionó. Señora, su banco inició el proceso de ejecución tras un impago prolongado. Ustedes intentaron negociar, pero por desgracia la deuda no se resolvió. Así que el banco ejerció sus derechos. Rubén interrumpió. Nos hubiéramos puesto al día. Paco lo miró directamente. El banco no lo creyó así. Nadie dijo nada. Paco continuó. Mi cliente compró la propiedad antes de que se completara el desahucio. La operación saldó por completo el préstamo pendiente. Elena se quedó mirando. Entonces, ¿hemos estado pagando? Paco asintió una vez. Pagos de ocupación. Ella se quedó desorientada. No, eso no puede ser. Tengo todos los documentos registrados. Miró a Rubén. Di algo. Rubén no dijo nada. En vez de eso, se sentó despacio. Se le había puesto la cara casi gris. Entonces llegó la pregunta que yo estaba esperando. Papá, ¿por qué no nos lo dijiste? Lo miré varios segundos antes de contestar. Porque quería proteger a vuestros hijos. Frunció el ceño. Y porque, hice una pausa, quería creer que algún día me diríais la verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me daba vergüenza. Lo sé. Elena dio un paso adelante otra vez. No tenías ningún derecho. Fue la primera vez que mi voz sonó firme. No, tenía todo el derecho. Compré la casa. Pagué hasta el último céntimo. Nunca pedí un gracias. Nunca pedí que me devolvierais nada. Solo esperaba que me trataseis como a de la familia. Ella me miró. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Nos has manipulado. Negué despacio con la cabeza. No, os he dado 9 meses. 9 meses para contármelo. 9 meses para pedirme ayuda. 9 meses para tratarme con respeto. Miré directamente el contrato de alquiler que aún estaba en mi maletín. En vez de eso, le pusisteis un contrato de alquiler a vuestro propio suegro y padre. Rubén de pronto se tapó la cara con las manos. Dios mío. Le temblaban los hombros. No me lo puedo creer. Quise consolarlo. Una parte de mí todavía veía al niño pequeño con el trofeo de plástico de béisbol, digo, de fútbol. Pero otra parte recordaba cada momento en que se había callado. Cada vez que había mirado hacia otro lado, cada ocasión en que pudo hablar y no lo hizo. Ya no era un niño. Era un marido, un padre, un hombre adulto responsable de sus propias decisiones. El enfado de Elena poco a poco se convirtió en pánico. ¿Qué pasa ahora? Paco contestó antes de que pudiera hacerlo yo. La notificación establece los plazos que exige la ley. Si se marchan de forma voluntaria, el proceso será sencillo. Si se niegan, no terminó la frase. No hacía falta. Todos lo entendieron. Elena miró alrededor de la cocina, la encimera de mármol, los armarios a medida, las fotos de familia, todo lo que había creído que era suyo. Por primera vez desde que la conocía, parecía tener miedo de verdad. Me levanté. No os voy a echar a la calle. Los dos levantaron la vista. Ya he organizado un alojamiento provisional. Elena frunció el ceño. ¿Para los nietos? Y para vosotros dos. Rubén me miró sin poder creerlo. Todavía. Le prometí a vuestra madre que siempre cuidaría de la familia. Cogí el sombrero. Pero cuidar de la familia no significa aceptar que te falten al respeto. Caminé hacia la puerta. Justo antes de salir me giré una última vez. No he venido aquí a quedarme con una casa. He venido esperando no perder a mi hijo. El silencio detrás de mí lo decía todo. Las cajas de la mudanza aparecieron 3 días después.
No porque quisieran irse, sino porque la realidad tiene esa manera de llegar tarde o temprano, quieras o no. Pasé con el coche por delante de la casa aquel lunes por la mañana, camino de la ferretería. Había un camión de alquiler en la entrada. Rubén sacaba cajas del garaje. Elena estaba junto a la puerta, dando órdenes por el móvil. Por un momento pensé en parar. En vez de eso seguí conduciendo. Merecían la misma intimidad que a mí una vez me negaron. La gente suele imaginar la venganza como gritos, puertas cerradas de un portazo, humillación pública. La verdad es que las consecuencias de verdad suelen ser muy silenciosas. No hubo coches de policía, ni vecinos reunidos en la acera, ni discusiones dramáticas. Solo una familia recogiendo despacio la vida que había construido. Aquella tarde llamó Paco. Han aceptado el alquiler provisional. Asentí. Bien. Se mudan mañana. ¿Y los niños? Ya han visto la casa nueva. Sonreí. ¿Les ha gustado? Les encanta el jardín. Sentí que algo se me destensaba por dentro. La casa amueblada que había alquilado para ellos no era nada exagerado. Solo una casa cómoda de 4 habitaciones, a 15 minutos. El mismo colegio, el mismo equipo de fútbol, la misma academia de baile. Había insistido en todo eso. Los niños ya pierden bastante en los conflictos de los adultos. No hacía falta que perdieran también a sus amigos. El martes por la noche me vibró el teléfono. Era Hugo. Abuelo. Hola, campeón. Nos vamos a mudar. Lo sé. Hubo una larga pausa. ¿Hemos hecho algo malo? Esa pregunta casi me rompe. No. Tú y Sofía no habéis hecho nada malo. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos? Elegí las palabras con cuidado. A veces los mayores cometen errores. Errores grandes. A veces. Otro silencio. Al final preguntó, ¿sigues siendo mi abuelo? Cerré los ojos. Siempre. Aunque vivamos en otro sitio, siempre voy a ser tu abuelo. Su voz se animó. ¿Podemos seguir construyendo la casa del árbol este verano? Me reí bajito con un nudo en la garganta. Por supuesto que sí. Genial. Y justo antes de colgar, dijo en voz baja, te quiero. Y yo a ti, campeón. Cuando colgamos, me quedé sentado solo en mi piso varios minutos. Ninguna victoria en un juzgado podría significar nunca más que oír esas 3 palabras. El viernes siguiente, Rubén me pidió que quedáramos. No en la casa, no en su alquiler. En una cafetería a medio camino entre los dos. Se le veía agotado. Ojeras, sin afeitar, más viejo de lo que le correspondía a sus 41 años. Sujetaba la taza de café con las 2 manos, pero nunca llegó a beber. Lo siento. No dije nada. Continuó. Debería haberte contado lo de la hipoteca. Sí. Me daba vergüenza. Lo sé. Pensaba arreglarlo antes de que alguien se enterara. Asentí. Eso es lo que hace el orgullo. Bajó la mirada. No intentaba hacerte daño. No, intentabas evitar la incomodidad. Suspiró hondo. Supongo que eso es peor. Puede serlo. Nos quedamos callados un rato. Al final me miró. Elena todavía cree que planeaste todo esto. No lo planeé. Lo sé, se frotó la frente. Ahora lo sé. Entonces me sorprendió. Encontré las notificaciones del banco. Sí. Habían estado llegando durante meses. Tragó saliva. Elena escondió algunas. Fruncí el ceño. ¿No lo sabías? No, sabía que íbamos con retraso. No sabía lo grave que se había puesto. Le creí. No porque fuera mi hijo, sino porque podía ver la vergüenza en su cara. No era la vergüenza de que lo hubieran pillado. Era la vergüenza de por fin ver la verdad. Una semana después llamó Elena. Casi no contesté. Casi. Hola. Su voz sonaba distinta, más pequeña. Tengo que preguntarte algo.
Te escucho. ¿Por qué? Sonreí un poco. ¿Por qué qué? Porque pagas nuestro alquiler. Podrías habernos echado sin más. Me recosté en la silla. Podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Pensé en Lourdes, en la nota que me dejó, en 50 años de matrimonio construidos sobre la compasión y no sobre llevar la cuenta. Porque mi desacuerdo es contigo, no con Hugo, no con Sofía. No dijo nada. Tras unos segundos añadí, y pese a todo, sigues siendo la madre de mis nietos. Se le cortó la respiración. No merezco esa bondad. No, no la mereces. Pero la bondad no siempre hay que ganársela. A veces se elige. Me dio las gracias en voz baja. No fue nada dramático, no fue un perdón completo, pero fue la primera conversación sincera que tuvimos en meses. Con las semanas fui volviendo poco a poco a la casa. Mi casa. Se sentía extrañamente vacía. El eco era lo que más me sorprendía. Un hogar lleno de niños siempre suena vivo. Sin ellos, cada habitación parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Recorrí cada espacio. En el pasillo de arriba todavía quedaban las marcas a lápiz donde Hugo y Sofía habían medido su altura. Elena había pintado encima de casi todas durante la reforma, pero quedaba una, casi escondida detrás del marco de una puerta. Hugo, 7 años. Sonreí. Algunos recuerdos se niegan a desaparecer. Los vecinos, poco a poco, se enteraron de la verdad. No por mí. Por los registros públicos. Alguno se acercó a saludarme. No tenía ni idea. Los salvaste. Lo intenté. Y encima te cobraban alquiler. Yo solo asentía. La mayoría negaba con la cabeza. Un señor mayor se rió. Yo los habría echado el mismo día. Sonreí con educación. Puede, pero la rabia toma decisiones rápidas. La edad me había enseñado a tomarlas más despacio. Un mes después de la mudanza, Paco me invitó a comer. Sabes, dijo, llevo casi 40 años ejerciendo. He visto a familias destruirse por mucho menos. Yo no intentaba destruir a nadie. Lo sé. Por eso quería que comiéramos juntos. Removió el té con hielo. Sabes que podrías haberlos demandado. No me interesaba. Podrías haber reclamado el alquiler atrasado. Me reí. Ya lo intentaron ellos. Paco sonrió. Supongo que sí. Después se puso serio. Estás llevando esto mejor que la mayoría de la gente. Miré por la ventana del restaurante. Cuando Lourdes murió, aprendí algo. La vida es demasiado corta para pasarla persiguiendo venganza. Solo quería recuperar mi dignidad. Paco levantó su copa. Misión cumplida. La casa volvió a llenarse de vida poco a poco. No porque llegaran muebles nuevos, sino porque volvió la paz. Por primera vez en meses podía tomarme el café de la mañana sin sentirme un invitado indeseado. Nadie criticaba dónde aparcaba. Nadie se quejaba de mis herramientas. Nadie me hacía sentir que necesitaba permiso para existir. Esa paz valía mucho más que 2.600.000 euros. Aún así, cada noche, al mirar las sillas vacías alrededor de la mesa, no podía evitar desear que el precio de la paz no hubiera sido tan alto. Pasaron casi 6 meses antes de que Rubén llamara a mi puerta. Supe que era él antes de abrir. Los padres reconocen el ritmo de los pasos de sus hijos, incluso cuando esos hijos ya son de mediana edad. Cuando abrí, estaba allí con vaqueros y una vieja sudadera de la universidad, con esa misma expresión incómoda que ponía de adolescente cuando sabía que había hecho algo mal. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Entonces levantó una caja de cartón. Encontré esto ordenando cosas. Miré dentro. El recetario de Lourdes, varias fotos de familia enmarcadas, un adorno de Navidad que había hecho Hugo en el colegio, y mi martillo favorito, el que me regaló mi padre cuando tenía 21 años. Pensaba que lo había perdido. Rubén sonrió con tristeza. Estaba en el garaje. Dudó. ¿Puedo entrar? Me aparté. Claro que sí. El piso no era grande,
pero sí acogedor. Una estantería ocupaba una pared. La mecedora favorita de Lourdes estaba junto a la ventana. Café recién hecho llenaba la habitación. Rubén miró alrededor en silencio. Nunca había visto tu casa. No, supongo que nunca te invité. Ahí estaba otra vez. Otra pequeña verdad. No cruel, solo dolorosamente honesta. No había preguntado. No porque no me quisiera, sino porque, en algún momento, había asumido que yo siempre estaría ahí. Siempre bien. Siempre esperando. Nos sentamos a la mesa de la cocina varios minutos. Hablamos de cosas normales, el calor de aquel verano, el fútbol, el colegio de los niños. Al final Rubén respiró hondo. He empezado a ir a terapia. Levanté la vista. Bien. Pensaba que la terapia era para gente que no sabía llevar su vida. Se rió con amargura. Resulta que yo era uno de esos. No. Negué suavemente con la cabeza. La terapia es para gente dispuesta a mirar de frente la vida. Asintió. La psicóloga me preguntó algo en la segunda sesión. ¿Qué? Me preguntó cuándo dejé de tomar mis propias decisiones. Rubén se quedó mirando el café. No supe responder. Se frotó las manos. Llevaba tiempo culpando a Elena, me miró. Pero la verdad es que yo dejé que pasara. Evité todas las conversaciones difíciles, con ella, contigo, conmigo mismo. Yo solo escuché. A veces la gente no necesita consejos. Necesita a alguien dispuesto a escuchar la verdad que por fin ha encontrado. Unas semanas después, Hugo me invitó al partido decisivo de su liga. Esta vez, Rubén y Elena me recibieron los dos en la entrada. Elena se veía distinta, no por la ropa, por la expresión. La seguridad que rozaba la arrogancia se había convertido en humildad. Después del partido se acercó mientras Hugo celebraba con sus compañeros. Te debo una disculpa. No hace falta. Sí, se interrumpió a sí misma. De verdad que sí. Se retorció las manos, nerviosa. Pasé años pensando que el éxito era tener cosas mejores. Miró hacia el aparcamiento, la casa más grande, el barrio mejor, las vacaciones caras. Pensaba que eso demostraba que lo habíamos conseguido. Volvió a mirarme. Se me olvidó que el carácter importa más que las apariencias. Me quedé callado. Ella continuó. También se me olvidó que la gratitud no es algo que se siente. Es algo que se practica. No hubo llanto dramático, ni un discurso teatral. Solo una honestidad sencilla. A veces esa es la más difícil. Siento haberte tratado como una carga. Siento haberte hecho sentir que no eras bienvenido. Y, tragó saliva, siento haberte querido cobrar alquiler. Por primera vez en meses, sonreí sin tristeza. Gracias. Esas dos palabras bastaron. El perdón no siempre empieza con un abrazo. A veces empieza con alguien que por fin dice la verdad. La relación no volvió mágicamente a lo que había sido antes. La vida no funciona así. Una confianza rota tarda en crecer de nuevo, como un árbol después de una tormenta. Salen ramas nuevas, pero las cicatrices se quedan. Rubén empezó a llamar otra vez todos los domingos, ya no por obligación, sino porque quería. A veces desayunábamos juntos. A veces trabajábamos en pequeños proyectos de carpintería en mi garaje. A veces simplemente nos sentábamos en el porche a tomar café sin decir gran cosa. Curiosamente, el silencio ya no resultaba incómodo. Se sentía en paz. Un sábado por la mañana, Hugo y Sofía vinieron a ayudarme a construir la casa del árbol que les había prometido. Mientras medíamos tablones y clavábamos, Hugo preguntó, abuelo. Dime, campeón. ¿Eres rico? Me reí. ¿Por qué preguntas eso? Mamá dice que compraste una casa carísima. Sonreí. He tenido suerte. Se quedó pensando un momento. ¿Es por eso que estás contento? Solté el martillo. No. ¿Qué te hace feliz a ti? Le señalé. Vosotros, carraspeé, tú y tu hermana, y ver cómo aprendéis a construir cosas.
Miró la casita a medio terminar. Entonces esto es mejor que una mansión. Asentí. Mucho mejor. Pareció satisfecho con esa respuesta. Los niños suelen estarlo. Los adultos tienden a complicar la felicidad. Varios meses después tomé una última decisión. Invité a Rubén y Elena al despacho de mi abogado. En cuanto Paco entró con una carpeta, se cruzaron miradas nerviosas. Elena me miró. «No nos vas a desahuciar otra vez, ¿verdad?» Me reí. «No». Paco puso varios documentos sobre la mesa. Le he pedido a Paco que actualice mi testamento. Rubén enseguida se puso incómodo. «Papá, no tienes que dejarnos nada». «Lo sé». Paco abrió la carpeta. «La casa se quedará en el patrimonio del señor Ferrer». Rubén asintió. «Tiene sentido». Pero Paco continuó, «Ahora hay una condición». Elena frunció el ceño. «¿Una condición?», contesté yo antes de que pudiera hacerlo Paco. «Si algún día me pasa algo, la casa no pasará de inmediato a ninguno de los dos». Rubén, confuso, preguntó, «¿Entonces, a quién?». Sonreí. «A un fideicomiso para Hugo y Sofía». Se les abrieron los ojos. «La casa no podrá venderse hasta que sean mayores de edad. No se podrá hipotecar. No se podrá usar para financiar ningún estilo de vida. Siempre será un lugar al que podrán volver». Rubén sonrió despacio. «¿De verdad lo has pensado bien?». «He tenido tiempo de sobra». Elena alargó la mano por encima de la mesa. «No hacia los papeles. Hacia la mía». «Gracias». Esta vez la creí. Con los años he entendido algo que ojalá hubiera comprendido décadas atrás. Una casa no se mide por sus metros cuadrados. No se mide por encimeras de mármol, ni por su valor de mercado, ni por lo bonita que se vea desde fuera. Un hogar de verdad se mide por si la gente que vive dentro se siente segura, respetada, bienvenida, querida. Perdí esa sensación durante un tiempo. No porque nadie me la quitara, sino porque olvidé que proteger mi paz importa tanto como proteger a las personas que quiero. Ponerte firme por ti mismo no significa dejar de querer a tu familia. A veces es precisamente lo único que le da a tu familia la oportunidad de mejorar. Si Lourdes estuviera hoy sentada a mi lado, creo que sonreiría con esa sonrisa tranquila que echo de menos cada mañana. Y probablemente me recordaría algo en lo que siempre creyó: la bondad debería abrir la puerta. Pero la dignidad debería decidir quién se queda. Creo que tenía razón.